En este video vamos a resolver un problema de termodinámica, más específicamente un problema de cálculo de calor de un sistema. Para ello vamos a utilizar el siguiente problema como ejemplo, que dice: se cuentan con 100 gramos de una muestra de hielo a menos 10 grados centígrados, a la que se calienta con el objetivo de obtener vapor de agua a 110 grados centígrados. El punto A dice plantear el gráfico de temperatura versus calor. El punto B dice calcular el calor total necesario y el calor por cada etapa. Y por último, el punto C nos pide calcular el porcentaje de participación de cada etapa. ¿Sí? Algo importante a tener en cuenta es que en este tipo de problemas vamos a tener diferentes etapas en las que van a ocurrir diferentes procesos, digamos, o situaciones. Entonces, por eso el problema nos pide, por un lado, que calculemos el calor total y por el otro lado, que calculemos el calor por cada etapa y también el porcentaje por cada etapa. Además, el problema nos da diferentes datos, como por ejemplo la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, el CP de sólido, el CP de líquido, el CP de vapor, el lambda de fusión y el lambda de ebullición. ¿Sí? Todos estos datos son para el agua. Bueno, vamos a empezar con el punto A, que nos pide que planteemos el gráfico de temperatura y calor. Para ello tenemos que tener en cuenta que siempre en el eje de Y vamos a tener a la temperatura y que la vamos a trabajar en grados centígrados. Y que en el eje de X vamos a tener al calor, que lo vamos a trabajar en calorías. Una vez que planteamos el eje de abscisas, entonces vamos a empezar vamos a indicar, mejor dicho, en dónde se encuentran la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición para nuestro gráfico. ¿Sí? La temperatura de fusión en este caso se va a encontrar acá, justamente en la intersección de los dos ejes. Yo lo escribí un poco por arriba para que digamos, se pueda hacer la correcta lectura, pero el 0 estaría justo acá, en el cruce de las dos líneas. Y luego el 100 estaría más o menos por esta zona, ¿sí? Los 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición. Es importante marcar estos dos valores porque justamente son las dos temperaturas que nos van a condicionar bastante a la hora de plantear el gráfico y después de hacer los cálculos. ¿Sí? Porque justamente en estos puntos es donde hay cambios de estado, pasando de sólido a líquido o de líquido a sólido, y pasando de líquido a vapor o de vapor a líquido. Bien, entonces una vez que identificamos estos dos valores o que marcamos en nuestro gráfico estos dos valores, lo que vamos a hacer es marcar la temperatura inicial del sistema y la temperatura final del sistema. Entonces, si leemos la consigna o el enunciado general, dice que tenemos 100 gramos de una muestra de hielo a menos 10 grados centígrados. O sea, esta mejor dicho sería nuestra temperatura inicial. O sea, menos 10 estaría más o menos por esta zona, ahí lo marcamos, acá, menos 10. Y dice que esta muestra se calienta para obtener vapor de agua a 110 grados centígrados. O sea, la temperatura final a la que queremos llegar es 110. 110 estaría más o menos por acá en nuestro gráfico. Ahí lo marcamos, 110. Bueno, entonces tenemos la temperatura inicial, la temperatura final, y en medio tenemos justamente las temperaturas de fusión y de ebullición. Ahora lo que vamos a hacer es ir identificando lo que va a ocurrir con el trozo de hielo a lo largo de todo el proceso, ¿no es cierto?, en el que vamos agregando calor. Acuérdense que a medida que subimos en el eje de Y, estamos aumentando la temperatura, y a medida que nos corremos a la derecha en el eje de X, estamos agregando calor. Entonces, es lógico que si agregamos calor también suba la temperatura de la muestra, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que va a ocurrir con nuestra muestra es que empieza con 110 y va a subir su temperatura hasta llegar a 0. ¿Sí? En ese momento va a dejar de subir la temperatura. ¿Sí? El primer calor sería entonces desde menos 10 hasta 0. Tenemos una pendiente. ¿Por qué paramos en 0? Porque 0 justamente es la temperatura de fusión. Entonces, en todo este tramo de menos 10 hasta 0, lo que va a ocurrir es que tenemos hielo, entonces agua en estado sólido, ¿no es cierto? Sigue siempre estando en estado sólido, lo único que va a cambiar es que va a aumentar su temperatura, ¿sí? Va a subir a menos 9, menos 8, menos 7 y así sucesivamente hasta llegar a 0. En 0 lo que va a ocurrir es que el hielo, o sea, el agua en estado sólido, va a empezar a fundirse o a derretirse para pasar a estado líquido.
Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un cambio de estado? Lo que ocurre es que aumenta el calor de la muestra, pero no aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque todo el calor que recibe esa muestra es utilizado para cambiar de estado, ¿sí? Entonces, durante todo el cambio de estado no hay cambio de temperatura. ¿Cómo lo representamos en el gráfico? Como una recta paralela al eje de Q o de calor, ¿sí? En este caso sería esta recta verde. Entonces, en ese caso va a aumentar el calor, pero como dijimos no aumenta la temperatura. Y lo que va a ocurrir básicamente es que acá al inicio tenemos todo agua en estado sólido, solamente hielo. Y a medida que le vamos agregando calor, cada gramo de hielo va a empezar a derretirse, ¿sí? Se empieza a derretir 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, hasta que en este punto acá al final, todo lo que era hielo sólido pasa a ser agua en estado líquido, ¿sí? Entonces se funde totalmente. ¿Qué ocurre cuando se funde totalmente el hielo? El calor que va a recibir esa agua que ahora está en estado líquido va a servir ahora para que sí empiece a aumentar de vuelta la temperatura del líquido, ¿sí? Una vez que cambió totalmente de estado, el calor que recibe ya le sirve como para poder ir aumentando su temperatura. Entonces lo que va a ocurrir con el agua que ahora está en estado líquido es que va a aumentar su temperatura hasta llegar a 100, ¿sí? Entonces ahí tendríamos nuestro calor 3, ¿sí? De nuevo, muy similar al primer calor, lo que va a ocurrir es que en todo este tramo tenemos agua en estado líquido, lo único que va a ocurrir es que va a aumentar su temperatura. Va a empezar en 0 primero, después va a subir a 1 grado, a 2, a 3, a 4 y así hasta llegar a 100. Una vez que llegamos a 100 de nuevo paramos, ¿por qué? Porque en 100 tenemos la temperatura de ebullición. Es decir, que a esa temperatura el líquido pasa a estado gaseoso. Entonces, precisamente en ese punto lo que va a ocurrir es un cambio de estado, ¿sí? El líquido va a empezar a transformarse en vapor, ¿sí? Al principio tenemos solamente líquido y a medida que avanzamos, cada gramo de líquido se transforma en vapor. Entonces aumentamos, aumentamos, aumentamos hasta que llegamos a este punto. En este punto, al final de esta recta, de nuevo, como hay cambio de estado, no va a haber cambio de temperatura, ¿sí? Entonces por eso la recta es paralela al eje de Q. Bueno, entonces cuando llegamos a este punto, lo que va a pasar es que todo lo que era líquido ahora es vapor, ¿sí? Entonces cuando todo el líquido se transforma en vapor, nuevamente ahora sí puede aumentar de nuevo su temperatura. Todo el calor que le vayamos agregando va a ser utilizado para subir la temperatura de esa muestra, que ahora ya no está más en estado líquido, sino que está en estado de vapor. Y lo que va a ocurrir finalmente es que va a subir su temperatura hasta 110. Y ahí tenemos el calor 5. Entonces, repasando, tenemos en total 5 calores. El primer calor es el del hielo, cuando sube su temperatura de menos 10 hasta 0. El segundo calor es cuando ese trozo de hielo empieza a fundirse. Entonces ahí tenemos una recta paralela al eje de Q, porque decíamos que cuando hay cambio de estado no cambia la temperatura. Luego, el calor 3, en el calor 3, mejor dicho, tenemos ya la muestra que estaba en estado sólido pasa a estar en estado líquido y sube su temperatura hasta 100. Y luego en 100 lo que pasa es que el agua en estado líquido cambia nuevamente de estado para transformarse en vapor, que sería el calor 4. Y finalmente ese líquido, ese vapor mejor dicho, que obtenemos a partir del líquido, va a aumentar su temperatura hasta llegar a 110 grados centígrados. Y ahí tenemos el calor 5. Entonces con esto completamos la primera consigna que nos pide el gráfico de temperatura y calor. Y a su vez este gráfico nos ayuda ahora a poder completar o desarrollar el punto B, ¿sí? Que nos pide el calor total que necesitamos y los calores por cada etapa. Pero para eso, para poder pasar a esta parte práctica, es importante que sepamos qué fórmulas vamos a necesitar utilizar. Entonces las dos fórmulas básicas que vamos a utilizar son, en primera instancia, la fórmula de calor sensible, ¿sí? Esta fórmula dice que el calor es igual a la masa de la muestra por su Cp, que era el calor específico, por el delta T, es decir, la diferencia entre la temperatura final que tenemos en el tramo, menos la temperatura inicial con la que comenzamos. La masa obviamente la vamos a trabajar en gramos, el Cp, las unidades que tiene son calorías sobre gramo por grado centígrado,
y el delta T, la diferencia de temperatura, obviamente va a estar en grados centígrados. Algo importante es que acá en esta fórmula nosotros tenemos al CP de forma genérica, ¿sí? Pero es muy importante que tengamos en cuenta que este CP va a ir cambiando en función al estado que tengamos de nuestra muestra. Por ejemplo, si está en estado sólido, usaríamos el CP de sólido. Si está en estado líquido, usamos el CP de líquido. Y si está en estado gaseoso o de vapor, usamos el CP de vapor. Esta fórmula la utilizamos básicamente cuando hay un cambio de temperatura. Por eso acá tenemos temperatura final menos inicial, ¿sí? Cuando hay cambio de temperatura, pero no hay cambio de estado. Por ejemplo, acá podemos ver que en el calor 1 vamos a ir cambiando la temperatura, pero no tenemos un cambio de estado. Todo lo que está por debajo de 0 es sólido. Lo mismo pasa acá en el calor 3. Fíjense que tenemos un cambio de temperatura, por eso hay una pendiente, pero no un cambio de estado. Porque todo lo que está entre 100 y 0 está en estado líquido. Y lo mismo pasa acá en el calor 5. Tenemos un cambio de temperatura, pero no hay un cambio de estado. ¿Por qué? Porque todo lo que está por encima de 100 está en estado gaseoso. O sea, acá tenemos sólido, líquido y vapor. Y lo único que ocurre en cada caso es que cambia su temperatura. Se va elevando la temperatura a medida que le agregamos calor. Y por último tenemos la fórmula de calor latente. Esta fórmula dice que el calor es igual a la masa de la muestra por el lambda, ¿sí? Acá, muy parecido a lo que ocurría con el CP, tenemos dos lambdas, el de fusión y el de ebullición. Y dependiendo del cambio de estado que tengamos, vamos a utilizar cada una, ¿sí? Por ejemplo, acá en nuestra consigna teníamos dos cambios de estado. Primero tenemos acá en el calor 2 una fusión. El hielo se funde para formar agua en estado líquido. Entonces, por ejemplo, en ese caso, nosotros utilizaríamos el lambda de fusión. Y en el siguiente caso, que es el calor 4, lo que tenemos es una vaporización. El agua que está en estado líquido va a pasar a estar a estado gaseoso, ¿sí? Ahí utilizaríamos el lambda de ebullición. Bueno, las unidades con las que trabajamos es, bueno, la masa en gramos y el lambda se trabaja en calorías sobre gramos. Y bueno, como se habrán dado cuenta, el calor latente es el que se utiliza cuando hay un cambio de estado, ¿sí? Fíjense que por eso, por ejemplo, no tenemos temperatura en ningún término de la fórmula. ¿Por qué? Porque cuando hay cambio de estado, no hay cambio de temperatura. Bueno, ahora que sabemos las fórmulas que vamos a utilizar, vamos a pasar a plantear los cálculos, ¿sí? Acá nosotros lo que necesitamos calcular primero, en teoría, sería el calor total, ¿sí? Que nosotros acá lo vamos a representar como Q sub T. Pero ¿qué pasa? El problema además nos pide el calor para cada etapa. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el calor total, o sea, todo el calor que necesitamos utilizar para este proceso, va a ser igual a la suma de cada calor, o sea, de todos los calores que participan en el proceso, ¿sí? O sea, calor total va a ser igual a calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 más calor 5. Entonces, si sumamos todos estos calores, nos daría el calor total. Nosotros podríamos, en esta misma fórmula, ya directamente ir reemplazando con la fórmula de calor sensible o latente y con los datos que tenemos según corresponda, y obtener ya directamente el calor total. Pero ¿qué pasa? Como la consigna nos pide el calor por cada etapa, lo que vamos a hacer es trabajar cada calor por separado, primero el calor 1, después el 2, después el 3 y así sucesivamente. Y vamos a obtener el resultado final para cada uno, ¿sí? Vamos a tener el calor 1 en calorías, el calor 2 en calorías, el 3 en calorías, el 4 en calorías y el 5 también en calorías. Y esos resultados finales lo que vamos a hacer es sumarlos. Entonces, en primera instancia tendríamos el calor para cada etapa y cuando sumamos ya tendríamos el calor total. Bueno, entonces vamos a empezar con el cálculo del calor 1. El calor 1, que sería este tramo que tenemos acá, al inicio, va a ser igual a la masa, ¿sí? Como acá, como dijimos, hay un cambio de temperatura, pero no de estado, porque tenemos una pendiente, entonces usaríamos esta fórmula, la de calor sensible. Entonces, ¿qué necesitamos? La masa. La masa va a ser 100 gramos. A eso lo tenemos que multiplicar por el CP. El CP, en este caso, si está por debajo de 0, al ser agua,
está en estado sólido, o sea que el CP que utilizaríamos sería este, 0,48 calorías sobre gramos por grado centígrado. Y a eso lo multiplicamos por el delta T, o la diferencia de temperatura. Entonces tenemos que ver cuál es la temperatura final. En este tramo, en este calor, ¿sí? La temperatura final sería 0. ¿Sí? Algo que tenemos que tener en cuenta que es la temperatura final para cada tramo, no la temperatura final del sistema. O sea, acá no iría 110 porque esa es la temperatura final del sistema. Nosotros tenemos que ver la temperatura final dentro de este tramo, dentro del calor 1. Y esa temperatura sería 0. Entonces sería por, abrimos paréntesis, 0 menos, y vemos la temperatura inicial, que la inicial era menos 10. Entonces sería 0 menos 10. Esto sería grados centígrados. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es básicamente calcular esto, ir haciendo las multiplicaciones necesarias y obtenemos el resultado. Yo no lo voy a desarrollar por completo por una cuestión de que no voy a tener espacio para poder hacer los siguientes cálculos, ¿sí? Pero bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que hay unidades que se van a ir cancelando. Por ejemplo, este gramo de acá se va a ir con este de acá, estos grados centígrados de acá se van a ir con estos grados centígrados de acá, y el resultado me debería dar en calorías, justamente porque estoy calculando calor. Entonces tendríamos que hacer 100 por 0,48 por más 10. ¿Por qué? Porque acá menos por menos sería más. Entonces 10 por 0,48 por 100. Eso nos da como resultado 480 calorías. O sea, el calor 1 me aporta 480 calorías. Ahora vamos por el calor 2. El calor 2 sería acá este segundo tramo. Y acá, como vemos, es una recta paralela a el eje de Q. Entonces sabemos que hay un cambio de estado. ¿Por qué? Porque no hay una pendiente. Es constante el gráfico. O la recta, mejor dicho. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de calor latente, que es la que utilizamos cuando hay cambio de estado. Entonces lo que hacemos es usar la fórmula de calor latente, que es la que utilizamos cuando hay cambios de estado. Necesitamos entonces la masa, que sigue siendo 100 gramos, y lo tenemos que multiplicar por el lambda. En este caso, como estamos en 0 grados centígrados, lo que está ocurriendo es que se está fundiendo el sólido para pasar a estado líquido. Por lo tanto, tenemos que usar el lambda de fusión, o sea, 80 calorías sobre gramos. Acá lo mismo, tenemos que ver si hay unidades que se cancelan. Por ejemplo, acá gramos se va con gramos y el resultado justamente me va a quedar en calorías. Hacemos 100 por 80 y vemos cuánto nos da. En este caso va a ser igual a 8000 calorías. Pasamos al calor 3, que sería este que tenemos acá, donde de nuevo tenemos un cambio de temperatura, pero no cambio de estado. Por lo tanto, otra vez usamos la fórmula de calor sensible. Entonces, la masa va a seguir siendo 100 gramos. Multiplicamos por el CP. En este caso ya no va a estar en estado sólido. ¿Por qué? Porque está entre 100 y 0, o sea, está en estado líquido. Por lo tanto, el CP que usamos va a ser este, el CP de líquido. Y por último multiplicamos por el delta T, o sea, la diferencia de temperatura. La temperatura final para este tramo va a ser 100 grados centígrados. Y la inicial va a ser 0. Entonces ahora pasamos a hacer los cálculos. 100 menos 0 nos da 100, entonces sería 100 por 1 por 100. Esto nos da como resultado 10.000. Como gramos se va con gramos y grados centígrados se va con grados centígrados, el resultado justamente nos queda en calorías. Que está bien porque estamos calculando calor justamente. Ahora vamos a pasar al calor 4. El calor 4 sería este que tenemos acá,
donde nuevamente tenemos un cambio de estado, ¿sí? En este caso pasamos de líquido a vapor. Entonces, como hay cambio de estado, usamos la fórmula de calor latente nuevamente, donde la masa que tenemos son 100 gramos y lo multiplicamos por el lambda. Como hay un cambio de líquido a vapor, usamos el lambda de ebullición. O sea, multiplicamos por 540 calorías sobre gramo. Acá gramos se va con gramos y el resultado me tiene que quedar en calorías. Multiplico entonces 100 por 540 y me da en total 54.000 calorías. Por último, lo que vamos a hacer es calcular el calor 5. Para el calor 5 tendríamos este último tramo de acá, donde de nuevo tenemos un cambio de temperatura, pero no un cambio de estado. Por lo tanto, deberíamos usar nuevamente la fórmula de calor sensible. Entonces, la masa que vamos a utilizar sigue siendo estos 100 gramos de acá, porque la muestra sigue siendo la misma, aunque haya cambiado de estado, la muestra inicial sigue siendo la misma, ¿sí? El Cp en este caso, como ya lo tenemos en estado de vapor, porque está por encima de los 100 grados, vamos a usar justamente el Cp de vapor, que es 0,5. Y el delta T sería la diferencia entre la temperatura final, que es 110, menos la inicial, que sería 100. Esto estaría en grados centígrados. Entonces sería 110 menos 100, serían 10. O sea, 10 por 0,5 por 100. Y esto nos da como resultado 5.000 calorías. Entonces, ya hicimos la segunda parte de esta consigna que nos pedía el calor por cada etapa. En el calor 1 se necesitan 480 calorías, en el calor 2 se necesitan agregar 8.000 calorías, en el calor 3 se necesitan agregar 10.000 calorías, en el calor 4 se necesitan agregar 54.000 calorías y en el calor 5 se necesitan agregar 5.000 calorías. Ahora nos queda la primera parte de la consigna, que era el calor total que necesitamos. Para eso vamos a tener en cuenta esta expresión de acá arriba, que el calor total es igual al calor 1, que dijimos que en total necesitamos 480 calorías, más el calor 2, que dijimos que acá necesitamos 8.000 calorías, más el calor 3, que calculamos que necesitamos 10.000 calorías, más el calor 4, en donde calculamos que necesitamos 54.000 calorías, más el calor 5, donde necesitamos 5.000 calorías. Entonces únicamente debemos sumar todos estos valores y obtenemos el resultado del calor total. Y vemos que necesitaríamos en total 72.980 calorías para que todo el proceso ocurra, es decir, para que el hielo, los 100 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados, se transformen finalmente en vapor de agua a 110 grados centígrados. Bueno, por último, lo que vamos a hacer ahora es calcular el porcentaje que representa cada uno de estos calores, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es borrar estos cálculos de acá, voy a dejar los valores de acá abajo y voy a hacer el cálculo de porcentaje para cada uno. Bueno, en este caso tenemos muchas formas de poder plantear este problema. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla, que es con regla de 3 simples. Entonces, para el calor 1, por ejemplo, sabemos que 72.980 calorías son iguales al 100% del proceso. Pero para el calor 1 yo necesito solamente 480 calorías. Entonces tendría que ver qué porcentaje me representa esa cantidad. Hacemos entonces 480 por 100 y lo dividimos por 72.980.
nos da como resultado 0,66%. Yo en este caso voy a tomar dos decimales. Ahora hacemos lo mismo para el calor 2. Sabemos que 72.980 calorías equivalen al 100% del proceso. Pero en este caso, para el calor 2 necesitamos solamente 8.000 calorías. Entonces vamos a ver qué porcentaje nos representa esa cantidad. Hacemos 8.000 por 100 y lo dividimos por 72.980. Nos da como resultado 10,96%. Para el calor 3, otra vez seguimos la misma lógica. 72.980 calorías son el 100%. Entonces, 10.000, que es lo que necesito para esta parte del proceso, equivale a tanto por ciento. Hago 10.000 por 100 dividido 72.980 y nos da 13,70%. Bueno, ahora con los siguientes calores voy a repetir el procedimiento pero en cámara rápida porque es exactamente el mismo cálculo. Y de esta manera obtenemos los distintos porcentajes para cada uno de los calores. Lo que podemos ver es que la mayor parte del calor que utilizamos se requiere para el calor 4, que es justamente el calor de cambio de estado en el cual el líquido pasa a estado de vapor. Es justamente el proceso que requiere más energía porque vemos que el lambda es bastante alto, es de 540 calorías sobre gramo. Si acuérdense que el lambda nos indicaba la cantidad de calorías que necesitamos para que un gramo de una sustancia cambie de estado. O sea que necesitamos muchas calorías para que un solo gramo de agua, en este caso, pase de líquido a vapor. Con esto terminamos el video y en el próximo video vamos a ver un cálculo de temperatura de equilibrio.